pasar de nuestros antiguos pecados a una vida nueva para prepararnos a la gloria del reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, la asamblea condenó a muerte a Susana. Ella dijo gritando: Dios eterno, que ves lo escondido, que lo sabe todo antes de que suceda. Tú sabes que ha dado falsos testimonios contra mí y ahora tengo que morir, siendo inocente de lo que su maldad ha inventado contra mí. El Señor la escuchó. Mientras la llevaban para ejecutarla, Dios movió con su santa inspiración a un muchacho llamado Daniel. Este dio una gran voz: no soy responsable de ese homicidio. Toda la gente se volvió a mirarlo y le preguntaron: ¿qué pasa? ¿Qué estás diciendo? Él, plantado en medio de ellos, les contestó: pero, ¿estáis locos, israelitas? ¿Con qué, sin discutir la causa ni apurar los hechos, condenáis a una hija de Israel? Volved al tribunal, porque esos han dado falso testimonio contra ellos. La gente volvió a toda prisa y los ancianos le dijeron: ven, siéntate con nosotros y explícate, porque Dios mismo te ha nombrado anciano. Daniel les dijo: separadlos lejos uno del otro, que los voy a interrogar yo. Los apartaron. Él llamó al uno y le dijo: envejecido en años y en crímenes, ahora vuelven tus pecados pasados, cuando dabas sentencias injustas, condenando inocentes y absolviendo culpables, contra el mandato del Señor. No matarás al inocente ni al justo. Ahora, puesto que tú viste, dime debajo de qué árbol los vistes abrazados. Él respondió: debajo de una acacia. Respondió Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios ha recibido la sentencia divina y te va a partir por medio. Lo apartó, mandando traer al otro, y le dijo: hijo de Canaán y no de Judá, la belleza te sedujo y la pasión pervirtió tu corazón. Lo mismo hacías con las mujeres israelitas, y ellas por medio se acostaban con vosotros. Pero una mujer judía no ha tolerado vuestra maldad. Ahora dime, ¿bajo qué árbol los sorprendiste abrazados? Él contestó: debajo de una encina. Replicó Daniel: tu calumnia se vuelve contra ti. El ángel de Dios aguardaba con la espada para dividirte por medio, y así acabará con vosotros. Entonces toda la asamblea se puso a gritar, bendiciendo a Dios, que salva a los que esperan en él. Se alzaron contra los dos ancianos, a quienes Daniel había dejado convictos de falso testimonio por su propia confesión. Según la ley de Dios, les aplicaron la pena que ellos habían tramado contra su prójimo y los ajusticiaron. Aquel día salvó una vida inocente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verde praderas me hace recostar, me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo
Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Preparas una mesa entre mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el pueblo acudía a él, y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y colocándola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Las dos lecturas que hoy escuchamos nos ponen frente al amor salvador de Dios, pero desde dos ángulos diferentes. Hay dos puntos de vista. En el primer caso, Dios salva a una inocente que ha sido acusada injusta y calumniosamente. Pero en el segundo caso es sorprendente porque Dios salva a una culpable. La primera mujer, para que no caigamos en consideraciones feministas diciendo que las mujeres son las pecadoras y no sé qué cosa, por ahí me vino el otro día un cuento de esos. La primera mujer, Susana, representa al pueblo de Israel. Susana quiere decir Azucena, y Azucena es una de las formas como el profeta Oseas designa al pueblo de Israel. Entonces, no está designando una sola mujer, sino a una entera población. En el segundo caso, la mujer que presentan ante Jesús no tiene nombre, lo que indica que ella representa a toda la humanidad pecadora. De hecho,
no se hace mención del cómplice, solamente se la acusa a ella. Ella representa a toda la humanidad pecadora. En el caso de Susana, nos encontramos con unos jueces, eran como una especie de concejales que tenían la facultad de dirimir los conflictos que había entre los lugareños en una pequeña población. Los jueces se comportan de una manera corrompida. Ellos tenían por costumbre dejarse llevar de la lascivia y de alguna forma manipular a las mujeres del pueblo para que tuvieran relaciones con ellos, o ellos hacían uso de toda su credibilidad institucional para hacer caer sobre ellas el descrédito. Y efectivamente eso es lo que vemos en el caso de Susana. Unos jueces que le proponen a Susana que se acueste con ellos, o si no, ellos la van a denunciar. Y claro, primero ellos son dos, y el testimonio de dos prima sobre el testimonio de uno, según la ley de Moisés. Y en segundo lugar, ellos tenían a su favor todo el crédito de la institución. Susana solo tenía su honra y su buen nombre. Ellos llevaban la ventaja, tenían la fuerza. Sin embargo, Susana decide mejor ponerse en manos de Dios que caer en manos de esos sinvergüenzas. Y el Señor la socorre de una manera imprevista. La aparición de Daniel en este momento es importante porque el nombre de Daniel significa juicio de Dios. O sea que el juicio finalmente lo realiza Dios. La forma como se nos narra nos hace ver que el que intenta hacerle mal a otro finalmente termina haciéndose daño a sí mismo. La pena que ellos habían tramado contra Susana se volvió en su contra. El pueblo celebra la intervención salvadora de Dios y le da gracias. En el caso siguiente ya la cosa no es igual. Nos encontramos con una mujer que es ciertamente pecadora, pero también se la presentan a Jesús con intención de matarla. En ambos casos hay esa intención. Si no se somete a mi opinión, mato. La mujer no dice palabra. En todo el juicio está siendo acusada. Los que la acusan son escribas y fariseos, letrados y piadosos. Y entonces urgen a Jesús para que Jesús se pronuncie diciendo que sí, que merece la pena de muerte. El adulterio se castigaba con la pena de lapidación. Pero resulta que este asunto tenía mucho más en el fondo. Llevar a Jesús a que Jesús pronunciara una condena a muerte y ejecutar esa condena implicaba que Jesús
se arrogaba una facultad que solamente reclamaban los romanos invasores. Ellos eran los únicos que tenían derecho a declarar pena de muerte. Así que si Jesús hacía eso, entonces Él era la próxima víctima. Jesús se da cuenta de la perversidad que hay detrás de este juicio amañado, y lo que hace es escribir en tierra con el dedo. Hay una profecía de Jeremías donde dice: los que se han apartado de ti, Señor Dios de los ejércitos, tienen sus nombres escritos en el polvo de la tierra. Son dos maneras de hablar de la fugacidad de esas personas. Primero, un nombre escrito en el polvo, eso se borra con la brisa. Pero además, el polvo de la tierra es una forma de referirse a la muerte. Los que quieren matar a los demás son los que están amenazados de su propia muerte. Cuando ellos insisten en que Jesús se pronuncie, entonces Jesús golpea la conciencia. Quien esté libre de pecado, que sea el que le arroje la primera piedra. La primera piedra no era una piedrecita cualquiera. Cuando a una persona la iban a lapidar, primero cavaban un hoyo para que la persona no saliera corriendo. Cavaban un hoyo y la metían en ese hoyo. Entonces había alguien que debía tirarle la primera piedra. Era un bloque de piedra considerable que debía golpearle el pecho. Prácticamente le desprendía el corazón y la persona moría instantáneamente. Y después los demás se sumaban a la condena tirándole piedras menores, hasta cuando quedaba una masa allí de sangre y huesos. Cuando Jesús dice eso, refiere el evangelista que se fueron retirando, comenzando por los más viejos. No pudieron resistir el reproche de su propia conciencia. Y entonces Jesús se dirige a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te ha condenado? No, Señor, ninguno. Tampoco yo te condeno. Vete y no sigas pecando. Aquí hay una cuestión que es importante que la tengamos clara. Jesús lo que está reivindicando no es el derecho a pecar. Lo que Jesús está reivindicando es el derecho a vivir. Inclusive el culpable tiene derecho a vivir. Y en el fondo esto nos llama a los cristianos a pensar en que el derecho a la vida está por encima de cualquier otra condición. Aquí en Colombia, de tanto en tanto se agitan las pasiones y se pide la pena de muerte. Eso es más un instrumento político que otra cosa. Es una forma de distraer la atención. Aquí en Colombia somos expertos en eso, en provocar hechos que distraigan la atención para que la gente mire para acá, mientras allá de aquel lado están haciendo barbaridades. Eso es muy común. Pero nosotros como cristianos debiéramos tener clara
esta defensa que Jesús hace del derecho a la vida de una persona pecadora. Esto nomás nos indicaría que hay que enfocar el asunto de otra forma. Y estamos pendientes de darle al mundo el testimonio de lo que nosotros creemos y también de ayudarle al mundo a encontrar la salida que hasta ahora no ha podido encontrar y que ha creído resolver decretando la pena de muerte del pecador. Llámese asesino serial, llámese violador de niños, llámese como se llame, el pecador es el que ha cometido la injusticia contra su prójimo. Y cuando esas cosas suceden, es más lo que se oculta a nuestra vista que lo que nosotros alcanzamos a ver. Jesús ve todo lo que hay detrás de ese manejo de la pena de muerte. Incluso capta perfectamente que la intención no es hacer justicia. Así como Daniel se da cuenta de que lo que había no era simplemente la eliminación de la pecadora, sino que había otra cosa detrás de ello y que estaban a punto de encubrir una injusticia con otra. Por eso es tan difícil enfrentar la realidad humana en su carácter de pecadora. Solamente el amor de Dios nos puede dar la capacidad para nosotros hacerle frente a nuestro propio pecado y al pecado de los demás de una manera constructiva, como nos lo muestra Jesús en el día de hoy.